Son las 4:47 de la mañana de la madrugada y no puedes dormir. No es ansiedad, es otra cosa. Abres la aplicación del broker por sexta vez en 3 horas y la cifra sigue ahí, brillando en verde. Tu portafolio generó más dinero mientras dormías que lo que tu trabajo te paga en 2 semanas. Deberías sentir alivio, sientes vértigo, porque si el dinero ya no necesita que tú trabajes, ¿qué necesita de ti ahora? Esto es el nivel 6. Pero para entender cómo llegaste aquí, y lo que realmente costó, tenemos que volver al principio. Hay 7 niveles en este camino, y menos del 2% de las personas que empiezan a invertir, llegan al último. Empecemos por el nivel 1. Tienes 24 años. Trabajas en atención al cliente de una aseguradora, ganas $480 al mes, y acabas de abrir tu primera cuenta de inversión con $300 que te costó juntar durante 3 meses de no salir los fines de semana. Tu compañera de piso te mira mientras completas el formulario en el celular. $300, con eso ni una semana de vacaciones te compras. ¿Para qué te complicas? No tienes una buena respuesta todavía. Solo sabes que tu padre trabajó 38 años en una fábrica y se jubiló con una pensión que no le alcanza para pagar sus medicinas. No quieres repetir esa historia. El problema es que nadie en tu círculo invierte. No hay quien te enseñe, no hay quien te corrija los errores, y cada decisión la tomas solo, a las 2 de la mañana, leyendo artículos que no terminas de entender. Tienes 27 años. Ya no ganas $480, ganas $200 como analista junior en una consultora, y tu portafolio de inversión llegó a $14,000 después de 3 años de meter entre $200 y $400 cada mes, sin faltar ni uno. Tu pareja empieza a notar algo distinto en ti. No revisas el celular para ver mensajes, lo revisas para ver gráficos. Una noche, ella apaga la luz y te dice: llevas 40 minutos mirando esa pantalla, ya invertiste, ya está hecho, ¿por qué sigues ahí? Tiene razón y no la tiene. El dinero ya está invertido, pero tu cabeza no puede soltarlo. Aprendiste que el mercado no perdona la ansiedad, pero tampoco perdona la indiferencia. Vives en un punto intermedio agotador. Revisas menos de lo que quisieras, pero más de lo que deberías. Y empiezas a notar algo incómodo. Las personas que sí tienen dinero de verdad, no hablan de esto en las reuniones familiares. Es un tema que se esconde, como si invertir fuera casi vergonzoso cuando todavía eres pequeño. Tienes 31 años. Tu salario subió a $2,800 como gerente de proyectos, pero lo que cambió tu vida fue otra cosa. Tu portafolio cruzó los $95,000, y por primera vez, las ganancias de un solo mes bueno, superaron tu sueldo completo. Un colega del trabajo, que sabe que inviertes porque una vez lo mencionaste sin querer, te busca en el pasillo. Oye, ¿tú qué compras? Necesito meterle algo. Mi hermano dice que las criptos van a explotar. Le explicas que no compraste nada que prometiera explotar, que tu método fue aburrido, fondos indexados, algo de acciones de empresas que entendías, y paciencia. Él se va decepcionado, esperaba un atajo, y ahí entiendes el primer costo real de este nivel. Te conviertes en la persona a la que todos le piden consejo, pero nadie quiere seguir el consejo aburrido que funciona. Además empiezas a sentir una presión nueva, la de administrar algo que ya pesa. Un error de cálculo ya no te cuesta $100, te cuesta miles. El margen de error se hizo más caro. Tienes 35 años. Trabajas como director financiero en una empresa mediana, ganas $200 al mes, y tu patrimonio invertido alcanzó los $340,000 repartidos entre acciones, bienes raíces fraccionados y un fondo de bonos. Tu madre te llama un domingo. No te pregunta cómo estás, te pregunta: ¿es cierto que ya no necesitas trabajar? Tu tía dice que eres millonario. Le explicas que no, que tener dinero invertido no es lo mismo que tener libertad, que si dejaras de trabajar hoy tu estilo de vida se sostendría apenas 5 o 6 años. Ella no entiende la diferencia y cuelga un poco decepcionada como si le hubieras fallado. Aquí aparece un problema estructural que nadie te advirtió. Entre más creces, más responsable te vuelves de las expectativas ajenas. Familiares que antes no te pedían nada, ahora insinúan préstamos. Amigos que se alejaron, vuelven con propuestas de negocio. Tu tiempo libre,
el poco que te queda, se convierte en asesorías gratuitas para gente que solo te busca por lo que tienes, no por quién eres. Tienes 39 años, ya no trabajas para una empresa, manejas tu propio vehículo de inversión y asesoras a un pequeño grupo de clientes. Tu ingreso mensual varía, pero tu patrimonio cruzó el $1.100.000. Un cliente nuevo, escéptico, te pregunta en una reunión, ¿y usted invierte lo que me está recomendando a mí? Le respondes que sí, siempre, que jamás recomendarías algo en lo que no pondrías tu propio dinero. Él te mira con más respeto, pero tú sientes el peso distinto. Cada consejo que das ahora tiene el patrimonio de otra persona detrás. Ya no fallas solo tú. Esta es la noche de la escena inicial. 4 de la madrugada, portafolio en verde y esa sensación de vértigo. Porque llegaste a un punto donde el dinero trabaja más que tú, pero la responsabilidad de cuidarlo nunca se apaga. No hay reloj de salida. No hay fin de semana libre de verdad, porque los mercados globales nunca cierran del todo. Corchete que abre, corchete que cierra. Si quieres ver hasta dónde llega este camino, quédate, porque falta el nivel más incómodo de todos y no olvides suscribirte para no perderte la serie completa. Tienes 44 años. Tu patrimonio invertido supera los $2 millones. No trabajas para nadie. Tienes un pequeño equipo que administra parte de tus activos. Y en teoría, cumpliste la meta que te propusiste a los 24 años con $300 en la mano. Pero hay una escena que no esperabas. Tu hijo de 12 años te pregunta una tarde, sin maldad, con esa curiosidad brutal que solo tienen los niños. Papá, ¿tú a qué te dedicas? Y te quedas en silencio más tiempo del que quisieras, porque la respuesta honesta es complicada. No fabricas nada, no vendes nada, no gestionas un equipo de 100 personas. Tu trabajo en el fondo es esperar y decidir. Y esperar, aunque suene fácil, es la parte más solitaria de todo esto. Clímax. Aquí está la revelación que cierra el círculo de esa madrugada a las 4:47 de la mañana. Esa noche, cuando viste que tus inversiones ganaron más que tu salario, no sentiste vértigo por el dinero. Sentiste vértigo porque entendiste, por primera vez de verdad, que ya no eras tú quien sostenía tu vida. Eran decisiones tomadas años atrás, con $300, con miedo, con noches sin dormir, las que ahora trabajaban en piloto automático mientras dormías. El control que creíste ganar en realidad lo cediste hace mucho tiempo, a una versión más joven de ti mismo, que no sabía si esto iba a funcionar. Llegaste al nivel más alto de este camino, pero descubriste que nadie manda del todo sobre el dinero que crece solo, ni tú, ni el mercado, ni el tiempo. Solo lo acompañas, y esperas haber tomado las decisiones correctas cuando todavía podías arreglarlas. Corchete que abre, corchete que cierra. Este fue el camino del inversionista, de $300 al mes hasta 2 millones, con todo lo que nadie cuenta entre un nivel y otro. En el próximo episodio de esta serie, entramos a otro mundo. Los 7 niveles del médico cirujano, desde la residencia de 36 horas seguidas, hasta la sala de operaciones donde una firma tuya puede salvar o terminar una vida. ¿Y tú en qué nivel de este camino estás ahora mismo? Cuéntamelo en los comentarios.